Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de verdad y salvación. La palabra de Dios contiene verdades sorprendentes que queremos compartir con ustedes y estamos seguros de que estas verdades llenarán su corazón de una paz auténtica que solo el cielo puede dar. Hoy tendremos el tema ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Con ustedes el pastor Yuraí Cruz. Que Dios les bendiga. Buenos dias, apreciados amigos do Evangelho de nosso Senhor Jesucristo. Les desejo las ricas bendiciones de Deus em este nuevo dia que Ele nos concede. Antes do estudio de hoje, oremos para que o Espírito Santo grave em nossos corações as preciosas enseñanças da palavra de Deus que compartiremos com ustedes. Bondadoso Padre Celestial, neste momento, quando abrimos tu palavra para estudá-la, necessitamos de tu presença. Esteja conosco, dê-nos tu Espírito para que podamos entender e pôr em prática tus palavras. Essas bendições nós las suplicamos em nome de Jesus. ¿De onde venimos? ¿Por que estamos aqui? ¿Por que morimos? ¿Para onde vamos? El origen de la vida, la naturaleza transitória e efímera de la existência humana, el misterio de la muerte e de lo que ocurre después de ella han sido temas de grandes debates e discussões por maestros e filósofos de todas as eras e civilizações. É evidente que o ser humano nunca aceitou a brevidade de sua própria existência. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos assegura que desde que nossos primeiros padres perderam a vida eterna em el Edén, como consequência de sua transgressão à lei de Deus, o Criador ha puesto em el coração de suas criaturas o desejo de reconquistá-la. Desafortunadamente, os seres humanos han empreendido enormes esforços para obtê-las por métodos equivocados de autoajuda, meditação transcendental, cumprimento de certos deveres espirituais e também em la prática de obras de caridade. Mesmo os avanços da ciência e da tecnologia han demonstrado a carreira do ser humano em la búsqueda de algo que transcienda sua própria existência, la búsqueda de la vida eterna. É possível lograr a vida eterna? Que fazer para obtê-la? Quais são os secretos para alcançá-la? Essa ha sido a preocupação de miles de pessoas em todas as épocas e também em nossos dias. A palavra de Deus nos habla de jovem que tinha em seu coração essa mesma inquietud. Tinha o grande desejo de possuir a vida eterna e estava em búsqueda de ela. As perguntas que dirigiu a Jesus e as respostas que recebeu são grandemente esclarecedoras em la compreensão de tão magno assunto e são dignas de ser consideradas. Encontramos esta experiência em el Evangelho de Mateus. Leamos. E saliendo ele para ir su caminho, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? E Jesus respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ele perguntou: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, não cometerás adultério, não hurtarás, não dirás falso testemunho, honra a tu padre e a tu madre, e amarás a tu prójimo como a ti mesmo. El joven contestou: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesouro en el cielo. E ven, sigue-me. Ao ouvir esta palavra, o jovem se foi triste, porque tinha muitas possessões. Mateus 19, 16 a 22.
El joven que hizo esa pregunta era uno de los gobernantes. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran. Cuando tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esta pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? En su trato con ese joven, Jesús no utilizó los tradicionales y modernos métodos de evangelismo que al primer contacto se habla del amor de Dios. Jesús no entró en debates o discusiones teológicas. Jesús no hizo una larga y profunda disertación filosófica sobre el origen de la vida. Jesús fue directamente al punto de su necesidad. El joven necesitaba reconocer su condición pecaminosa antes que pudiese reconocer la necesidad de un Salvador. Jesús sabía que el único método para llevar al joven a reconocer su condición de pecado sería una exposición clara y definida de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, la respuesta de Jesús a su pregunta fue clara y contundente. Si quieres poseer la vida eterna, guarda los mandamientos. En los días de Jesús, había muchos mandamientos y leyes. Los escribas y fariseos habían creado miles de tradiciones y las transformaban en mandamientos. El Talmud, el libro de las tradiciones, era considerado sagrado y todo judío debía conocerlo bien para explicar y forzar la obediencia a cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Había centenas de otros mandamientos. Talvez esta la razón por que el joven preguntó a Jesús, ¿cuáles? Jesús no mencionó ninguna de las tradiciones, sino 5 de los 10 mandamientos que están relacionados con el deber de amar al prójimo como a sí mismo. La respuesta del príncipe fue positiva. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiaría materialmente su carácter. Una cosa te falta, le dijo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en su alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial. Pero debía tomar la cruz
y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe la invitación. Escoge hoy a quien sirváis. Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera. Le había mostrado la llaga de su carácter y con profundo interés vigilaba el resultado mientras el joven pesaba la cuestión. Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. ¿Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma miró el Salvador al joven, esperando que cediese a la invitación del Espíritu de Dios? Cristo presentó las únicas condiciones que pondría al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si aprecia las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. El príncipe discernió prestamente todo lo que entrañaban las palabras de Cristo y se entristeció. Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se habría alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Era miembro del honorable concilio de los judíos. Y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas del futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen tales condiciones. Deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su acerto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que el dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Y desde entonces, el mundo había de recibir su culto. Milhares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe se aparta del Salvador diciendo en su corazón: no quiero que este hombre me dirija. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a su ley. No solo una obediencia legal, sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter.
Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieren llegar a ser súditos de su reino. Únicamente aquellos que llegan a ser colaboradores con Cristo. Únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo. Y sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande y renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar el hombre que separándole de aquellas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Así Jesús, en su diálogo con este joven, presentó de una manera inequívoca la inmutable condición de vida eterna. Perfecta obediencia a la santa ley de Dios. Perfecta justicia. A un intérprete de la ley que se acercó a Jesús con la misma preocupación y con la misma pregunta, Jesús le presentó la misma condición. Entonces, un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Lucas 10, 25 a 28. Nótese que la preocupación del doctor de la ley y del joven rico es la misma. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue prácticamente la misma. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En esta ocasión, el propio doctor de la ley contestó su propia pregunta, presentando los dos grandes principios de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Dios creó nuestros primeros padres para que pudieran disfrutar de una vida eterna plena de gozo y felicidad. No los creó para que vivieran pocos años de sufrimiento, dolor y finalmente la muerte. Pero también los creó. No los creó como máquinas o robots, sin libertad de prestarle o negarle obediencia. Mas desde el principio estableció que su eterna felicidad estaba condicionada a la perfecta y voluntaria obediencia a su ley. En el relato de la creación leemos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque
el día que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Nuestros primeros padres, apesar de que fueron criados inocentes e santos, não foram colocados fora do alcance do pecado. Deus los hizo entes morales livres, capazes de apreciar e compreender a sabedoria e a benevolência de seu caráter e a justiça de suas exigências, e les deixou plena liberdade para prestar-lhe ou negar-lhe obediência. Deviam gozar de la comunhão de Deus e de los santos ángeles, pero antes de dar-lhe seguridade eterna, era menester que sua lealtad se pusiese a prueba. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo otro árbol del huerto, se les proibía comer de esto sob pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perfecto favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber criado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Dios, amigo, no acepta una obediencia forzada, sino solamente voluntaria de sus criaturas. Esta es la razón y la importancia del libre albedrío con que Dios crió nuestros primeros padres. Vamos a entender. Sin por lo menos dos opciones no existiría el derecho de escoger. Sin el derecho de escoger no existiría libertad. Sin libertad, la obediencia sería forzada y no voluntaria. Sin obediencia voluntaria, no existiría desarrollo del carácter. Sin desarrollo del carácter, el hombre no podría disfrutar comunión eterna con Dios. Sin comunión eterna y completa con la fuente de la vida, esto es Dios, el hombre no podría vivir. Dios hizo al hombre recto. Le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas calidades intelectuales y les presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Por lo tanto, la condición de vida eterna que Dios puso delante de nuestros primeros padres, la condición para poseer la vida eterna que Cristo presentó al joven rico y al intérprete de la ley es la misma. Perfecta obediencia a su ley, perfecta justicia, perfecta obediencia a los 10 mandamientos. Apreciado amigo, penso que agora uma importante questão está girando em sua mente. Se a condição para obter a vida eterna é perfeita obediência a los 10 mandamentos, então estou perdido, porque não he rendido e não puedo rendir tal obediência. Se este é seu sentimento, querido amigo oyente, estou contento, porque logré mi objetivo, levar-lhe a sentir-se perdido. Esse foi o propósito de Jesus com o jovem príncipe. Pero não olvidemos de la invitação de Jesus. Ven e sigue-me.
Ahí estaba el secreto de la obediencia perfecta, seguir a Jesús. Ahí estaba el secreto de la vida eterna, seguir a Jesús. Hoy Jesús está haciendo la misma invitación. Ven y sígueme. Apreciado amigo, le invito a seguir a Jesús, porque solamente en Él y por Él usted podrá satisfazer todas las condiciones y tener la vida eterna. Que Dios me lo bendiga. Espero verlo mañana. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.